En esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de la guerra espiritual, y la última conferencia la iniciamos, creo que es la 12ª conferencia hoy es la 12ª conferencia sobre la serie La Guerra Espiritual. Vimos de qué forma Dios nos garantiza su poder en nuestra vida cristiana. Todos ustedes saben que la vida cristiana es una vida muy difícil de vivir sin el poder de Dios. Es más, es imposible de vivir. Jesucristo dijo, separados de mí, nada podrán hacer. La vida cristiana es una vida sobrenatural. Las normas son muy altas, las normas son muy elevadas. Y Dios sabe que criaturas finitas y frágiles y débiles como nosotros, no podríamos aceptar esas normas ni tratar de vivir en normas tan elevadas si no tuviéramos dentro de nosotros su poder. Este poder de Dios nos fue dado desde el momento que el Espíritu Santo entró a nuestra vida cuando aceptamos a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. De ahí en adelante, el cristiano es importante que sepa, de acuerdo a la Biblia, que tenemos la presencia del Espíritu dentro de nosotros, que nos capacita, nos habilita para poder vivir y alcanzar las normas de Dios. El cristiano tiene que saber que esta presencia divina dentro de nosotros puede ser minimizada, puede ser apagada, puede ser contristada. El Espíritu Santo es un espíritu de santidad. Y la Biblia dice que sin esta santidad, el Espíritu Santo no tiene poder para ayudarnos a vivir para Jesucristo. En cuanto el cristiano acepta el pecado en su vida, o el cristiano comienza a desviarse del camino de Dios, la presencia del Espíritu Santo dentro de su vida comienza a reducirse. Nuestro poder comienza a limitarse y lo vemos inmediatamente en nuestro testimonio para con los demás. Cuando un cristiano comienza a debilitar el poder interno, el cristiano ya no habla de Cristo a las demás personas, el cristiano no testifica con tanta facilidad y lo contrario también es verdad. Cuando un cristiano está lleno del Espíritu Santo, este cristiano está constantemente hablando y compartiendo la vida del Hijo de Dios. Entonces, la vida interior dentro de nosotros es el poder de Dios para vivir para Él. Si nosotros alimentamos todos los días nuestra vida interior mediante la meditación, la memorización, el estudio sistemático, una vida de oración y guardando nuestros ojos de no ver pornografía, de no oír conversaciones que corrompen, de no participar en pecados que podrían contristar al espíritu, nuestra vida interior crece y comenzamos a sentir el poder de Dios. Este poder de Dios entonces nos garantiza que podemos vivir para Jesucristo. Y vimos las 5 cosas en la clase pasada que nos garantizan este poder. En primer lugar, vimos la clase pasada nuestra relación con Él. Todos nosotros somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. El simple hecho que tú seas hijo e hija de Dios te garantiza que Dios jamás te abandonará. En segundo lugar, vimos el amor de Dios por nosotros. Ya la última clase la dedicamos al amor de Dios. ¿De qué forma el amor de Dios es tan grande que ha sido de una forma eterna? Y el amor de Dios es algo que sobrepasa el entendimiento y nos garantiza su poder. Y en esta mañana vamos a ver en tercer lugar su pacto eterno. El pacto en el cual estamos con Jesucristo es la tercera cosa que nos garantiza que el poder de Dios en nuestra vida nunca fallará. Para que comencemos en esta noche, en esta mañana, a entender el pacto de Jesucristo, tenemos que comprender algo. Desde que Dios puso al hombre en el huerto del Edén, Dios entró en un pacto con el ser humano. E hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con David, hizo un pacto con Moisés, y finalmente, en la consumación de los tiempos, Dios hizo otro pacto, y este es el pacto final. Ya no va a haber otro pacto entre Dios y el hombre, más que el último pacto que Jesucristo selló con su sangre en la cruz. ¿Por qué Dios ha entrado en pactos y encontramos que el pacto abrámico, que el pacto mosaico, que el pacto davídico? ¿Por qué Dios entra en pactos con nosotros? Por la sencilla razón de que Dios, al entrar en un pacto contigo y conmigo,
Él se compromete a no fallar. Un pacto literalmente es una unión con sangre. Eso es lo que es un pacto. Una unión con sangre. Es un convenio entre dos personas donde las dos personas entran a sellar este pacto con la sangre. Es interesante que en las tribus africanas y en muchas tribus también apaches, ahí por Texas y por el norte de Estados Unidos, ellos cuando entraban en pactos entre las tribus con los blancos, como así nos llamaban, se cortaban las venas de la muñeca y sellaban una persona, el jefe de la tribu, con un jefe blanco o el jefe del cuartel o del fuerte, y ponían sus manos para que con esa sangre quedara sellada la absoluta seguridad que el pacto no sería violado. ¿Quién le enseñó a los africanos y a los apaches y a todas las civilizaciones que los pactos de sangre eran inviolables? Actualmente nosotros vemos en la palabra de Dios que es la Biblia la que tiene el origen de los pactos con sangre. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, Dios le dijo al pueblo de israelita, si ustedes se portan bien, si ustedes me obedecen, si ustedes hacen esto, si ustedes hacen aquello, dice Dios, yo hago mi parte. Si ustedes no me obedecen, si ustedes no me siguen, si ustedes se van en pos de otros dioses, Dios dice, yo me desentiendo de ustedes, los abandono. El pacto en el Antiguo Testamento era un pacto condicional. Si ustedes hacen eso, dice Dios, yo hago esto. El pacto con Jesucristo es incondicional. Y los cristianos estamos divididos teológicamente en dos ramas. Los que creen que se pierde la salvación y los que creemos que no se pierde la salvación. Nuestros hermanos que creen que se pierde la salvación tienen una base teológica muy débil. Y la razón por la cual ellos creen, claro que usan varios versículos bíblicos para apoyar su posición, la base en la que ellos no pueden entender es el pacto de sangre. Cuando tú te encuentres a algún hermano que cree que la salvación se pierde, tú le preguntas, ¿conoces el pacto de sangre? Y te va a contestar que no lo conoce. Y la ignorancia del pacto de sangre es la razón por la cual muchos de nuestros hermanos creen que se pierde la salvación. Y en esta mañana vamos a dedicar nuestro tiempo a estudiar el pacto de sangre. Veamos en primer lugar y comencemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31. Para que veamos en primer lugar que Dios había ya prometido una nueva relación, un nuevo pacto con el pueblo que vendría después de la nación judía. Y dice Jeremías 31, del 31 al 34. 31 del 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré, y quiero que vean ustedes aquí la frase, nuevo pacto, con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Con quién haría Dios este pacto? Qué interesante, porque cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, los israelitas dejaron de ser el pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber que este pacto que está anunciándose y que es nuevo, los beneficiarios somos nosotros? Cuando claramente dice que el pacto será con la casa de Judá y con la casa de Israel. Lo vamos a investigar a continuación. Versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos, y aquí está, invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Aquí Dios promete
a través de su profeta que vendría la hora o los días cuando él iba a entrar en otro convenio con su pueblo. Y aquí se le nombra la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Por qué se les nombra así? Porque el pacto bajo el cual ellos estaban era un pacto eterno, era el pacto con Abraham, al cual Dios le dijo: Abraham, te bendeciré, de tu simiente serán benditas las naciones, y la simiente de la cual vendrá a través de ti será verdaderamente el Mesías prometido. Entonces Israel se desentendió del pacto con Dios, invalidaron el pacto con Dios, y Dios los mandó a la cautividad babilónica con 10 tribus al norte, y a la cautividad del sur con Siria, con las 2 tribus que quedaban cuando muere Salomón y se divide el reino salomónico en 2, con Jeroboam al norte y con Roboam al sur. Ahora ven ustedes el libro de Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel 36. Y aquí se define con más claridad y con mucha más luz las características principales de este pacto. Ezequiel 36, del 25 al 27. Y dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Observen ustedes que en esta promesa del pacto que vendría, cómo Dios cambia la situación y le dice al pueblo de Israel que en el nuevo pacto las leyes no estarían en una tabla de piedra. Dios le dijo a Moisés: aquí están los 10 mandamientos, y todos los días la ley o el Torá, la ley de Dios, tenía que ser leída. Sin embargo, dice Dios, esto fue en el Antiguo Testamento. Esta ley que estaba en tablas de piedra y que tenían que ver los judíos todos los días, estas mismas leyes las voy a escribir en las personas que entren en el nuevo pacto conmigo, y las escribiré en su corazón. Ya mi pueblo, dice Dios, no tendrá que ver en dónde está la ley de Dios, porque dentro de ellos, en su corazón, escribiré mis leyes. Vean en segundo lugar, en el versículo 26, que van a sernos dadas 2 cosas nuevas a los que hemos entrado en este pacto. En primer lugar, dice el versículo 26, un corazón nuevo. Un corazón nuevo. Cristo dijo en el libro de Marcos: porque del corazón salen los adulterios, las fornicaciones, las inmundicias, las orgías, los pleitos, el homosexualismo, la fornicación y todas las malas cosas salen de dentro de nosotros. En otras palabras, la Biblia dice que dentro de nosotros tenemos el potencial de ser los peores de los peores que pudieran existir. Nada que mi mamá me contagió y que soy así que por mi papá y soy así por la educación. Nada, dice Cristo, dentro de ti tienes la maldad totalmente y vigentemente reinando en tu corazón. Y para que el ser humano deje de sacar de este corazón podrido todo lo que sale, el ser humano necesita un nuevo corazón. Hagan de cuenta ustedes que está una señora con la llave de agua abierta y el agua está corriendo en la casa, y la señora agarra una escoba y comienza con el agua a hacerle hacia el agua. Y la señora está tratando de quitar el agua, hasta que alguien viene y le dice: señora, por más que quiera usted quitar el agua, no va a funcionar, tiene usted que cerrar la llave. Hasta que no se cierre la llave, no podrá dejar de salir esa agua. Así nosotros mentimos, hurtamos, fornicamos, y todas estas cosas las queremos barrer con Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, el psiquiatra, etcétera, etcétera. La Biblia dice que tiene que cerrarse la llave dentro de nosotros. Y esto es lo que Jesucristo vino a hacer con nuestra vida. Él viene a ocuparse con la raíz de donde sale todo el mugrero que salía antes de que fuéramos cristianos. Entonces se nos promete que en el pacto nuevo se nos va a dar un corazón nuevo. ¿Pero tenemos el corazón viejo? Sí, lo tenemos teniendo todavía.
Y todavía dentro del cristiano salen envidias y pleitos y fornicaciones y malos pensamientos, y el corazón nuevo tiene que ir creciendo para gobernar el corazón viejo. Entonces, el corazón viejo no nos ha sido quitado, nos ha sido puesto junto con el corazón viejo un corazón nuevo para que comience a amar a Dios, para que comience a amar sus leyes, para que comencemos a amar en la palabra de Dios los caminos de Dios. Y en segundo lugar, el versículo 26 dice que aparte de este corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Observen que Dios no nos parcha, Dios no nos, ¿cómo se dice? Nos remienda. Dios no viene a decirte, no, Dios viene a crear dentro de nosotros algo nuevo. Confucio, Buda, Hare Krishna, el Maharishi, los yogis y el Dianética, control mental, todos son sistemas para parchar al hombre. Alcohólicos Anónimos te quita el alcohol, pero sigue mintiendo, sigue robando, sigue fornicando, su corazón sigue deseando hacer el mal. Entras a la meditación trascendental y comienzas a concentrarte y tienes paz, etcétera, etcétera, pero tu corazón sigue por otros lados haciendo otras cosas. La Biblia nos dice que Cristo viene a cerrar la llave. Viene a poner dentro de nosotros un espíritu totalmente nuevo. ¿Cómo nacimos nosotros, de acuerdo al Salmo 51, en esta vida? ¿Cómo nacimos? Dice la Biblia que nacimos en pecado. Eso significa separados de Dios, significa, escuchen, muertos espiritualmente. Tu espíritu con el cual tú naciste estaba muerto cuando recibiste a Cristo. Cuando el Señor entra a tu vida, dice 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva. Ahí está la palabra nuevo otra vez, o sea, no está parchado, no está remendado. Dentro de nosotros, Dios hace una nueva creación. Y aquí vemos que este espíritu es el nuestro. Se nos da un espíritu nuevo. Y dice el versículo 27, y pondré dentro de vosotros, ahora sí, mi espíritu. ¿Cuántos espíritus tiene el cristiano? 2 espíritus. Dice Romanos 8, porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu. Y aquí encontramos la misma verdad, que Dios crea un espíritu nuevo y aparte Dios envía su espíritu a morar a nuestra mente, al corazón. No, el Espíritu de Dios entra a morar al espíritu nuevo. El Espíritu de Dios no podría entrar a nuestra vida si no hubiéramos sido regenerados espiritualmente. Cristo lo ilustró así. Nadie pone vino viejo en un odre viejo, porque si tú echas vino nuevo en una bolsa de cuero vieja, la bolsa de cuero vieja se rompe y el vino nuevo se derrama. Nadie echa, dijo Cristo, remiendo en vestido viejo, porque el remiendo nuevo tira el viejo y la rotura se hace más grande. Así pues, el vino nuevo se pone en una bolsa de cuero nueva y el remiendo en un vestido nuevo. ¿A qué se refería Cristo? El vino era su espíritu y Él no lo iba a vaciar en un frasco roto ni nos iba a remendar. Él tendría que crear un nuevo espíritu para poner su vino nuevo dentro de nosotros, para que no se derramara y para que el Espíritu Santo viviera en un espíritu creado en la verdad y en la santidad de Dios. Ahora vayamos al Nuevo Testamento y veamos el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Y veamos en la institución de la Cena del Señor. Muchas personas equivocadamente han dicho que aquí se instituyó el nuevo pacto. Jesús se encuentra en el capítulo 22 de San Lucas en la víspera de su asesinato. Jesús se encuentra en la última oportunidad de dejar un sello profundo en el corazón de esos hombres que le seguían, para que esos hombres jamás olvidaran lo que en esa noche Él iba a representar, repito, simbólicamente. Y dice el versículo 15 al 20 de Lucas 22, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios.
Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi pacto. ¿Eso dice? No, quiero que observen lo siguiente, por favor. Nunca Cristo dice que es su cuerpo el pacto, sino su sangre. El cuerpo es, dice, el pan. Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa, y aquí sí, es el nuevo pacto. Aquí Jesucristo asocia el pacto en el cual entraríamos nosotros con el derramamiento de su sangre. Entonces, aquí no fue más que instituido de una forma simbólica el nuevo pacto, hasta que Jesús abrió sus manos y toda su sangre fue vertida por nuestros pecados. En ese momento se selló el pacto de sangre entre Él y nosotros. Y finalmente, vayamos al libro de los Hebreos, Hebreos capítulo 8, donde ya analizaremos el pacto de sangre de una forma más minuciosa y más detallada. Vamos a analizar minuciosamente el pacto de sangre, qué promesas se nos han dado, porque si tú no comprendes que tú eres hermano de pacto con Cristo, y Cristo es nuestro hermano de pacto, y como compañeros de pacto y hermanos de pacto con Cristo, Él jamás nos va a abandonar, jamás podrás tener la seguridad de tu salvación, la seguridad de las promesas de Dios y la seguridad absoluta que serás salvo tú y tu casa. Mientras tú permanezcas y obedezcas las condiciones que Dios nos da en este pacto. Pero la salvación no la podemos perder porque el pacto es incondicional. Analicemos pues a continuación el pacto en el capítulo 8 de los Hebreos y comencemos desde el versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Quiero que noten, en primer lugar, el fundamento del nuevo pacto. Dice la Biblia que el mediador del antiguo pacto, ¿quién fue? ¿Quién fue el mediador del antiguo pacto? Moisés. Moisés fue el mediador del antiguo pacto. El mediador del nuevo pacto es... ¿Quién de los dos pactos es mejor? ¿Cuál de los dos? Pues aquel bajo el mediador es Cristo. La palabra mediador es la palabra griega mesites y significa el que se pone en medio de dos partes para arbitrar. La palabra latina árbitro viene de la raíz etimológica griega mesites. Un árbitro es el que se pone entre la América y las Chivas para que no cometan faules, para que no entren en offside, para que no echen la bola donde la deben sacar, y en cuanto se comete la infracción, ¿qué hace el árbitro? Tocar el silbato. Entonces el árbitro se encarga de que los dos equipos jueguen de acuerdo a las reglas. Si no hubiera un árbitro, cada quien haría lo que le da la gana, como son las cáscaras que nos echamos ahí, ¿verdad? En el monte, donde patadas y offside y todo, porque no tenemos a alguien que se ponga entre los dos equipos para poder mediar. Dios pone entre nosotros y Él a Jesucristo. Dice primera de Timoteo 2:7, porque no hay más que un solo mediador, un solo árbitro, alguien entre Dios y nosotros, Jesucristo hombre. El ser humano, como no sabe que Jesucristo es el único mediador, ha puesto a Martín de Porres, a San Cristóbal, a San Juan Ecatepec, a Santa María Crisóstoma, Sor Juana Inés de la Cruz, vírgenes, ángeles, y entre Dios y los hombres, el ser humano quiere seguir poniendo, ¿qué cosa? Mediadores. Alguien que nos haga el favor entre Dios y nosotros. La Biblia es clarísima. En el nuevo pacto en el cual nos encontramos, no hay más que un mediador, y es Jesucristo. ¿Y por qué Él es el mediador? Porque Él fue con su sangre quien selló el nuevo pacto en el cual nos encontramos.
Por eso cuando tú encuentres a una persona que le reza a hombres o a vírgenes o a ángeles, lo primero que tienes que preguntarles es si conocen el pacto de sangre. Desde luego que no lo conocen, porque si lo conocieran sabrían que la Biblia dice en el versículo 6, cuanto es mediador de un mejor pacto. Ahora dice la Biblia también que Jesucristo estableció sobre mejores promesas. ¿Qué promesas tenían en el antiguo pacto? En el antiguo pacto tenían las promesas de si hacen esto, les hago esto. Si hacen aquello, les hago esto. En el nuevo pacto, la promesa es la siguiente. ¿Sabes una cosa, Panchito? ¿Sabes una cosa, Juanito? ¿Sabes una cosa, Jorge? ¿Sabes una cosa, Juanita? Que si tú te portas mal y ya siendo cristiana, te cuereo. Y si tú, Epifanio, te me quieres brincar las trancas ya siendo cristiano, te voy a dar con el cuero y duro. Pero ¿sabes una cosa? Que no voy a dejar que te vayas lejos. Porque si te quieres brincar las trancas, te voy a traer de la oreja. Y se nos promete a nosotros, bajo el nuevo pacto, que cuando el cristiano se desvíe o se aleje o regrese a la botella o regrese al adulterio, si es cristiano y si es hijo de Dios, no te le escapas a Dios. Te trae de la oreja. Y te trae a los 6 meses o a los 8 meses, pero yo te garantizo que no pasa más de un año sin que a través de una disciplina muy fuerte regreses y entiendas lo que dice la Biblia en el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. En el antiguo pacto Dios no hacía esto. En el antiguo pacto se le brincaban las trancas y los dejaba. Se iban tras Baal. ¿Y qué hacía Dios? Dios los juzgaba y Dios los enviaba a la cautividad y Dios los alejaba de él. En el nuevo pacto dice la Biblia que por ser incondicional tenemos mejores promesas. En segundo lugar encontramos nosotros en el versículo 7 que el pacto nuevo, dice la Biblia, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Qué acaso el primer pacto tenía defectos? No, de ninguna manera. Ningún pacto que Dios hace tiene defectos, sino que lo que significa es que el primer pacto no podía hacer maduros, completos a los seres humanos. El último pacto, el pacto final, dice Filipenses 1:6, perfeccionaré la obra que comencé en tu corazón. En el antiguo pacto, el Espíritu Santo no vivía en los hombres. Bajaba sobre Sansón y Sansón tenía una fuerza extraordinaria y le abría las quijadas a un león, agarraba una quijada de burro y mató quién sabe cuántos filistinos. David, bajo el Espíritu Santo, comenzó a escribir inspirado por Dios, pero el Espíritu Santo se salía de la gente antes de la cruz del Calvario. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo nos es dado para que esté con nosotros para siempre. Le podemos causar dolor, podemos restringir su poder, pero jamás se sale de nosotros. Porque cuando llega el cristiano a pecar tanto contra el Espíritu Santo, dice la Biblia que Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Entonces el nuevo pacto sería perfecto, sería maduro, sería completo. Ahora las características del nuevo pacto las encontramos de los versículos del 8 al 11. Y dice en primer lugar el versículo 8, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. En primer lugar, veamos lo siguiente. Dios ya lo había anunciado. Entonces, ¿por qué se enojaron los judíos? Cuando Jesucristo vino, los judíos atacaron a Cristo y le dijeron, ¿eres tú mayor que Abraham? ¿Eres tú mayor que Moisés? Los judíos hubieran podido entender que ese que él decía, ¿eres tú mayor que Abraham?, era el Cordero de Dios, el mediador del pacto que se les había anunciado. Pero ellos no querían penetrar en los misterios de Dios y entender que ese pacto nunca los podría traer a la perfección. Y así encontramos a un religioso ahora que nos dice,
Pero ¿cómo es posible que tú no necesites los ritos y que no necesites el bautismo y que no necesites a cuando tus niños chiquitos los bautices y que no tengas que ir a peregrinación y que no cumplan con los bienes primeros? Es que no entienden que estamos bajo otro pacto. Que todo eso pertenecía, la liturgia, las ceremonias, los ritos, todo eso pertenecía al antiguo pacto, a los ceremonialismos, a cumplir, a los sacrificios, a las peregrinaciones, a las mandas, a los sacramentos. Todo eso formaba parte del antiguo pacto. Bajo el nuevo pacto no existen esas cosas. Es en Cristo y por la fe en Cristo nuestra santificación. Los judíos ya sabían de este pacto. ¿En dónde? Ya lo leímos. Jeremías 31, del 31 al 34 y Ezequiel 26. Entonces, ¿por qué los judíos rechazaron al Mesías? Versículo 8 dice, no como el pacto que hice con ellos, sino un nuevo pacto. El nuevo pacto, escúcheme muy bien, no sería la continuación del antiguo pacto, sería uno enteramente nuevo. No sé cuántos de ustedes, cuando pertenecían a la religión romana, iban a misa. Yo ahorita le pregunto al 90% de la gente que me encuentro en la calle, ¿sabe usted qué cosa es la misa? Y la gente no sabe contestar. Y la misa es un sacrificio. Y es el sacrificio de Cristo por los vivos y por los muertos. Cuando el cura entra al altar, él dice en latín, introibo al altare Dei adeum culitificat juventutes meam, quia tues Deus qua me repulistis, etcétera, etcétera. Y en ese momento él está diciendo, me introduzco al altar de Dios a ofrecer sacrificio por los vivos y los muertos. ¿Qué cosa es la misa romana? Es la continuación del sacerdocio levítico. Ellos siguen ofreciendo sacrificios cada domingo, ellos siguen continuando con los sacrificios, ellos siguen ofreciendo a otro mediador, ellos siguen ofreciendo a la gente el perdón de pecados a través de eso, ellos han invalidado el nuevo pacto. Entonces, ¿por qué los judíos rechazaron al Mesías? Versículo 8 dice, no como el pacto que hice con ellos, sino un nuevo pacto. El nuevo pacto, escúcheme muy bien, no sería la continuación del antiguo pacto, sería uno enteramente nuevo. No sé cuántos de ustedes, cuando pertenecían a la religión romana, iban a misa. Yo ahorita le pregunto al 90% de la gente que me encuentro en la calle, ¿sabe usted qué cosa es la misa? Y la gente no sabe contestar. Y la misa es un sacrificio. Y es el sacrificio de Cristo por los vivos y por los muertos. Cuando el cura entra al altar, él dice en latín, introibo al altare Dei adeum culitificat juventutes meam, quia tues Deus qua me repulistis, etcétera, etcétera. Y en ese momento él está diciendo, me introduzco al altar de Dios a ofrecer sacrificio por los vivos y los muertos. ¿Qué cosa es la misa romana? Es la continuación del sacerdocio levítico. Ellos siguen ofreciendo sacrificios cada domingo, ellos siguen continuando con los sacrificios, ellos siguen ofreciendo a otro mediador, ellos siguen ofreciendo a la gente el perdón de pecados a través de eso, ellos han invalidado el nuevo pacto. En el nuevo pacto no hay más que un mediador, un sacrificio para siempre y ya no se vuelve a matar a Jesucristo, porque por una ofrenda nos hizo perfectos a los santificados. Hebreos capítulo 9 y Hebreos capítulo 10. Y es maravilloso abrirle los ojos a una persona religiosa y traerle al libro de Hebreos y mostrarle lo que significa el nuevo pacto de sangre. Dice la Biblia, haré un pacto nuevo. No es la continuación del pacto mosaico, es un pacto enteramente nuevo. Ahora en el versículo 8 también dice, estableceré un nuevo pacto, y aquí quiero que vean ustedes que se dice con quién sería el pacto. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué entonces nosotros entramos a este pacto si la Biblia dice que será con la casa de Israel y con la casa de Judá? Vean ustedes el capítulo 3 del libro de Gálatas. Y en esta mañana van a entender muchas cosas entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 3. Apunten los versículos que les voy a dar. Gálatas 3, 7,
9, 14 y 29. Gálatas 3, 7, 9, 14 y 29. Y en estos versículos vamos a leer algo sorprendente y extraordinario. Versículo 7, Gálatas capítulo 3. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, ¿nosotros somos judíos? Sí. Nosotros somos los judíos del Nuevo Testamento. La promesa que en el Antiguo Testamento era nada más para la casa de Israel y de Judá, la promesa hecha a Abraham era para la nación de Israel y para los que entraran al pacto de la circuncisión, porque a través de la circuncisión, aunque no fueran de raza hebrea, entraban al pacto con Dios y formaban parte del pacto con Dios. Es una falacia que la raza judía sea pura en cuanto a la sangre, porque Moisés se casó con una negrita, José se casó con una etíope. No hay tal cosa como una raza pura en el Antiguo Testamento. Los judíos, desde que salieron de Egipto, se comenzaron a mezclar en casamiento, mientras las personas que entraran al pueblo de Israel mantuvieran el pacto de la circuncisión. En cuanto un etíope, un negrito, un italiano o un mexicano entrara a la nación de Israel y se circuncidara, era la circuncisión lo que lo hacía parte del pueblo de Dios, no la raza, no la carne, no la herencia, no la sangre. Era el pacto con Dios de la circuncisión de Génesis capítulo 17. Y aquí dice la Biblia que nosotros somos hijos de Abraham, versículo 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a quienes, a nosotros, los gentiles, los que no éramos pueblo, más ahora somos pueblo, los que no teníamos misericordia, más ahora hemos alcanzado misericordia, los que vivíamos alejados de la ciudadanía de Israel, ahora nosotros somos los descendientes de Abraham, nosotros somos los beneficiarios del pacto con Abraham. La iglesia ahora es el recipiente de todas las bendiciones del pacto abrámico y del pacto davídico. Y los israelitas que se enojan. Y se enojaron fuerte. Y se le pusieron al tú por tú al más grande teólogo de todos, al apóstol San Pablo. Y le dijeron a Pablo, a ver cómo que eso, que el nuevo pacto y que nosotros, cómo que Dios nos desechó. Y entonces Pablo escribe 3 capítulos, el capítulo 9 de Romanos, el capítulo 10 de Romanos y el capítulo 11 de Romanos. En estos 3 capítulos Pablo destroza a los judíos y les dice, ustedes que se dicen judíos herederos del pacto, predican que no se robe y roban. Ustedes que son guías de ciegos, dicen que son pueblo de Dios y menosprecian a los pobres y menosprecian ese y el otro. Ustedes que son herederos del pacto y las ordenanzas y el pueblo, ¿han hecho lo que Dios prohibía? ¿Sabe una cosa? Les dice Pablo en el capítulo 9, no todo aquel que es judío es descendiente de Abraham en la carne, sino el que lo es en el espíritu. Y entonces los judíos comprenden por primera vez por qué dice la Biblia, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y cuando el pueblo de Dios le dice a Cristo, no te necesitamos, Cristo se da la media vuelta y les dice, ¿saben qué? Yo los escogí, ustedes eran mis consentidos, pero ahora como me han rechazado, me vuelvo y voy a otro pueblo a formarlo de entre ustedes, dentro de los italianos, los franceses, los alemanes, y de la cruz para nuestros días ya no hay griego, ni judío, ni gentil, sino una nueva creación en Jesucristo. Y dice finalmente el versículo 29 del capítulo 3 de Gálatas, y si vosotros sois de Cristo, escucha, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa a Abraham. En ti serán benditas las naciones.
Entonces, nosotros en el Nuevo Testamento, finalmente vean Gálatas capítulo 6, Gálatas 6, versículo 16, en cuanto a nuestra relación con el pacto abrámico y herederos del pacto por la fe en Cristo, dice Gálatas 6, 16, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia hacia ellos. ¿Y qué dice? Y al Israel de Dios. A nosotros, a la iglesia, se nos llama el Israel de Dios. Regresamos a Hebreos capítulo 8 y veamos las tres características del pacto en el cual nos encontramos. Número 1. El versículo 9 dice, Hebreos 8, versículo 9, número 1. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí, y aquí está la palabra clave, me desentendí de ellos, dice el Señor. En primer lugar, el pacto antiguo era condicional, el nuevo pacto es incondicional. ¿Cómo sabemos que era condicional? Porque dice Dios, versículo 9, cuando ellos no permanecieron, yo me desentendí de ellos. Aquí la palabra desentendí es la palabra griega ameleo, con A-M-E-L-E-O, ameleo, y significa abandonar o no cuidar, o no procurar su beneficio. Dios abandonó a Israel. Dios nunca abandonará a la iglesia, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros. Nunca te dejaré, nunca te desampararé, estaré todos los días contigo hasta el fin del mundo. La primera característica del pacto en que nos encontramos es que Dios nos promete jamás desatendernos, jamás abandonarnos, siempre estará con nosotros y cuando nosotros le seamos infiel, Él sigue siendo fiel. En segundo lugar, el pacto es interno. Dice el versículo 10, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Ya vimos que la casa de Israel es la beneficiaria, la iglesia es la beneficiaria. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en una tabla de piedra. ¿Así dice? Pondré mis leyes en la mente de ellos aquí. Y aquí en el corazón la escribirá. Y seré a ellos por Dios. Y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Saben qué significa esto? Significa lo siguiente. En el Antiguo Testamento, llegó un momento en que los judíos decían, ay, se levantó la familia Ramírez. Vamos a tener que ofrecer otro chivo en la mañana. A ver, Gertrudis, prepárate el chivo. Vamos con el sacerdote. Ahí está el chivo. Ya los pecados son perdonados. Y comenzaron a caer de una forma mecánica en los rituales. Convirtieron la ley de Dios en algo religioso y automático. Y iban como van los religiosos a cumplir el domingo. Ya cumplí, ya me voy. Su corazón no había sido cambiado. Iban porque tenían que ir. El cristiano, bajo el nuevo pacto, le nace hacer la voluntad de Dios. Si algún joven en esta mañana está aquí en esta mañana porque el papá dijo, si no vas te llevo de la oreja al servicio, déjame decirte, padre que me escuchas, que tu hijo viene porque está fuera del pacto. Porque cuando tu hijo reciba a Cristo en su mente y en su corazón, le nacerá venir y adorar a Dios. Ya no nos obliga a hacer nada si no te nace leer la Biblia, si no te nace orar, si no te nace ofrendar, si no te nace amar, es porque no tienes el espíritu nuevo y el corazón nuevo delante de ti. Porque el nuevo pacto es interno, el antiguo pacto era externo. Y luego dice también el versículo 11, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Significa que no habrá maestros? No significa esto. En el antiguo pacto tenían a los escribas y a los levitas que enseñaban la ley. En el nuevo pacto dice la Biblia que cuando recibes al Espíritu Santo, tú puedes venir a la Biblia sin tener ningún maestro y comenzar poco a poco a entender muchas cosas, pero que cuando vienen los maestros,
Efesios 4, del 11 al 13, los maestros y los pastores perfeccionamos o equipamos a los santos y les abrimos de una forma más rápida para que más rápido crezcan. Entonces, bajo el nuevo pacto, todos los cristianos tenemos al Espíritu como maestro. Si tú en esta mañana estás todavía bajo el antiguo pacto de una religión, todo lo que yo te explique en esta mañana no lo puedes aprender, porque junto con mi voz y la Biblia necesitas tener al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es, dijo Cristo, el que nos guía a toda la verdad. Y Él será nuestro maestro por excelencia. Y finalmente, en tercer lugar, versículo 12, el nuevo pacto. Era el pacto que acababa y quitaba para siempre los pecados del ser humano. Y dice el versículo 2, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esto es lo más maravilloso que se había profetizado en el Antiguo Testamento, que cuando viniera el nuevo pacto, Dios perdonaría totalmente los pecados. ¿Saben ustedes que en el Antiguo Pacto los pecados eran solamente cubiertos? Cuando una familia traía un chivo al tabernáculo, a un sacerdote, el sacerdote ofrecía el sacrificio y los pecados de la familia Ramírez eran tapados, pero no eran perdonados. Perdonados significa ser quitados de en medio, borrar antecedentes. Y como los pecados del Antiguo Testamento no habían sido borrados, todos los que murieron en el Antiguo Testamento descendían al Sheol. Ninguno antes de la cruz del Calvario ascendió al cielo. Cuando Cristo muere en la cruz y sella el nuevo pacto, Él baja y se saca del Sheol o del Hades a todos los que estaban esperando en la justicia de Dios y se los lleva al cielo. Y desde Cristo a nuestros días, todos nosotros, los que morimos en Cristo, ya no nos vamos al purgatorio, ni al limbo, ni tampoco a Santa Marta Catitla. Nos vamos derechito o al cielo o al infierno. Porque la Biblia dice que cuando tú recibes a Cristo, escúchame muy bien, pecador. Si tú mataste hasta el día de hoy 500 personas, me voy a ir al extremo más grande. Si hay alguien aquí en esta mañana que ha matado a 300 niños, a 200 abuelitas, si hay alguien aquí en esta mañana que haya sido homosexual, lesbiana, asaltante, parrandero, borracho, que hayas abortado, que hayas asaltado, que hayas cometido fraude, dice la Biblia que no importa lo que tú hayas hecho, bajo la sangre del nuevo pacto, Dios escucha. Y fíjate lo que dice, Dios nunca se acordará. Nunca se acordará de nada de lo que tú hiciste, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Pues los que fuimos pecadores, se nos salen las lágrimas, ¿verdad? De saber que Dios no tiene nada contra mí, que todo lo que hice antes de ser cristiano es como si nunca lo hubiera hecho. Esto se llama la justificación por la fe. Y la Biblia dice que es maravilloso cuando eres cristiano vivir con la cara levantada. Tu pasado Dios lo ha perdonado. Y si tu pasado Dios lo ha borrado, ¿con qué derecho te acuerdas tú de tus pecados? Hay mucha gente en esta iglesia y en muchas iglesias que viven y siguen atormentados por su conciencia. Y siguen, ay hermano, es que yo aborté cuando tenía 15 años, y yo hice esto, y yo cometí adulterio, y yo robé, y yo forniqué. ¿Qué no sabes que dice la Biblia en Romanos 8:12? ¿Nunca más me acordaré de tus pecados? Si Dios ha borrado el registro de tus pecados, ¿con qué derecho te atormentas tu conciencia cuando el nuevo pacto nos hace libres de la antigua conciencia de pecado? Qué maravilloso saber que el pacto en el que estamos, Dios es nuestro Dios, sus leyes están en nuestra mente y la promesa es que si confesamos nuestros pecados, ya siendo cristianos, Dios nos borra el pecado y nos limpia con su sangre de toda maldad. En esta mañana, ¿cuántos cristianos viven en pecado? Recuerda el pacto de sangre.
Dios no te ha abandonado ni te va a abandonar. Que usted no sabe cómo caí el viernes, que fui a pedir Halloween anoche, no importa lo que hayas hecho. No importa lo que hayas hecho. Si tú en esta mañana te acuerdas, Padre, gracias, porque con tu sangre sellaste el pacto eterno, en esta mañana yo te pido perdón por mis pecados. Y dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Saben en qué se basa el perdón? En primer lugar, en la fidelidad al pacto de sangre. Y en segundo lugar, a su justicia. Cristo cumplió la justicia de Dios por nosotros en la cruz. Por eso Dios te perdona. No te perdona por tu chula cara, ni porque digas, voy a ir a repartir dulces a todos los viejitos de Cuernavaca para que me perdones. No, la base del perdón es la fidelidad al pacto y la sangre de Jesucristo. Despidámonos en oración. Padre, en esta mañana te damos gracias porque tu palabra dice que Jesús, para santificarnos mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y tu palabra dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por el gran pacto de sangre eterno, nos haga aptos en toda buena obra, para que hagamos su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. El Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, nos perfeccione y nos haga aptos para toda buena obra. En esta mañana, Padre, te damos tantas gracias por habernos explicado el pacto de sangre bajo el cual tenemos compañerismo y unión eterna con tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque bajo este nuevo tratado, este nuevo pacto entre tú y nosotros, nunca nos dejarás, nunca nos abandonarás, nos guiarás con la diestra de tu justicia. Tú serás nuestro Dios, nosotros te llamaremos Padre. Gracias, Señor, por poder llamarte Padre y por poder decirte en esta mañana, Padre Santo, que estás en el cielo. En esta mañana elevamos nuestra alma a ti y te pedimos, Padre Santo, que nos hagas comprender más y más este pacto tan maravilloso y eterno, en el cual ya no habrá otro, porque este es el final tratado con nosotros. Esta unión con Cristo es eterna y por los siglos de los siglos, después de esta vida, reinaremos con Él. En esta mañana hay personas que no comprendían el pacto de Cristo, que tal vez estabas encerrado bajo un sistema de obras, de ceremonias, por la ignorancia de la palabra de Dios. En esta mañana Dios te ha abierto los ojos usando la Biblia y el poder de su Espíritu, para que tú entiendas que necesitas a Jesucristo en tu corazón, que necesitas entrar en esta mañana en un pacto de sangre con Él. Y este pacto de Dios para siempre y el perdón de tus pecados. ¿Qué tengo que hacer, me preguntarás, para poder entrar yo a este pacto de sangre? Número 1, arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepentirse es reconocer que vives lejos de Dios, que has abandonado a Dios, tu conciencia te da testimonio de tu lejanía de Dios. Es reconocer que tu pecado algún día te alcanzará, porque la paga del pecado es la muerte. En segundo lugar, cree en Jesucristo. Cree en Jesucristo como el único mediador. Quita de tu vida todos los intercesores y todos los falsos mediadores que por tu ignorancia tenías. La Biblia dice, no hay más que un solo mediador, Jesucristo, el Hijo de Dios. Cree que Él pagó en tu lugar por tus pecados y que tus buenas obras nunca te ayudarían a entrar al cielo. Y en tercer lugar, recíbele por la fe en tu corazón. Y dile estas palabras ahí desde tu lugar. Mi Señor y mi Dios,
Gracias por la sangre de Jesucristo, la cual selló el pacto eterno entre tú y yo, y el cual me garantiza el perdón absoluto de mis pecados. Me garantiza tu presencia continua en mi vida. Me garantiza tu protección. Me garantiza que jamás te puedo volver a abandonar. Y cuando yo intente abandonarte, si realmente tengo a tu Hijo, tú me harás regresar, por las buenas o por las malas. Gracias porque soy tuyo desde esta mañana, te pertenezco. Me has comprado con tu sangre y tú me harás entender cuál es lo mejor para mi vida y qué es lo que yo debo hacer para agradarte. Porque te lo pido y te doy las gracias al recibir a Jesucristo en mi corazón en este momento como mi Señor y Salvador. Amén.